Ahí. Bueno, bendiciones, tengan muy buenas noches. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos hacer el programa Necesito de Ti en vivo, hoy 14 de junio. ¿Sí? Hoy domingo, muchos dicen, y es verdad que es Día del Señor, pero eso dicen a veces porque uno va Día del Señor, es porque muchos se van los domingos y se reúnen. Pero el Día del Señor es todos los días. Bueno, una baja temperatura, creo que unos días de frío polar, pero está seco porque cuando se eleva un poco la temperatura en invierno, se levanta mucho la humedad, a veces hasta un 100% y después se hace tormenta, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor que a través de mi medio y en medio del Facebook María del Carmen podamos compartir una palabra que transmita bendición, salvación, que uno pueda tener un encuentro con Cristo. Y si bien tenemos, todos le hemos errado y erramos, aún en el Evangelio, nos equivocamos muchas veces, aún estando en el Evangelio. Porque si uno dice no me equivoco o no te equivocás, me parece que por ahí uno dice, pero yo no tengo por qué, me arreglo con Dios. Sí, arréglese con Dios. Pero es bueno pedirse perdón uno con otro, hablarse uno con otro, alentarse si nos hemos equivocado en algo. Verdad que es una noche fría, pero tenemos que estar con el corazón ardiendo, nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar sintiendo esa presencia incomparable, que es lo más grande para ti y para mí. Muchos de los que me conocen a través de Facebook están a distancia, en otros países, en México, Estados Unidos, bueno, en Nicaragua, a Jenny, a todos, a muchas personas, a Karen, pastores, pastoras, gente de radio, gente que hablan del Señor Jesucristo, ¿no? Que por ahí no dicen lo que uno dice, porque cada uno tiene una forma, no sé, porque si uno falta, yo creo que cuando uno falta, aunque no falte, siempre tiene que uno ser como Jesucristo. Filipenses, el capítulo 2. Donde dice, Señor, humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, sí. Humillación y exaltación de Cristo. Y tenemos que ser humildes, mansos, para alcanzar gracia, para que Dios mueva su mano sobre nuestra vida, para que Dios nos mire con agrado, porque aunque Él nos mira igual con agrado, no está enojado con nadie. Al contrario, si cuando uno le falla a Dios, Dios está esperándolo con los brazos abiertos. Si alguien se volvió o se salió del Evangelio, entonces Jesucristo te está esperando. Para eso está la Sagrada Escritura. Apocalipsis habla bien en cuanto, capítulo 3, 20, dice que Él está a las puertas llamando de tu corazón y de mi corazón. Aparte está con los brazos abiertos. El Maestro no juzga, no condena a nadie. Porque si uno hubiera cometido pecado, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Si uno tiene una infracción contra Dios, Él está con los brazos abiertos, esperando que aquel que se haya ido, se haya alejado del Evangelio, está apartado y vive la vida que vivía antes, bueno, Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué esperamos, no? Para volvernos a Él. Bueno, yo quería compartir el libro de Lucas 22, 47, cuando se habla, también en Mateo, ¿no?
Lucas 22, 47, que hablan sobre el arresto de Jesús. Yo digo es glorioso, ¿no? Porque hay alguien que sin merecerlo, sin merecer su amor, dio su vida por nosotros. Pues no merecíamos el amor de él. María del Carmen va a compartir conmigo en esta noche el verso 47. Sí, verso 47. 22, 47 de San Lucas. En esta noche, para compartir un poquito lo que es el arresto del Señor por nuestros errores, ¿no? Por nuestras debilidades, por nuestros pecados. María del Carmen. Dice 22:47 de San Lucas, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bien, ese es el 47. 47 y 48. 47 y 48. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Sabemos que esa turba eran soldados y fariseos, ¿no? Gente que venían ya, vamos a decir, a arrestar al maestro, porque después de ahí, es más, ya el Señor, vamos a decir, se le presenta al César, a Herodes, creo, para juzgarlo sin causa, que aún ellos ni siquiera, Poncio Pilato fue, que se lavó las manos, porque no hallaba en Jesucristo, esto lo digo antes del arresto del Señor, después del arresto del Señor. Este hombre, Poncio Pilato, no hallaba ninguna falta en Jesucristo. Entonces esto fue después del arresto que se hizo, entonces el hombre varias veces o 2 veces lo interrogó a Jesús y viendo que Jesús no tenía falta, era sin pecado. Quietita, por favor, tiene que salir ella siempre. Perdón, pero dice que el hombre se tuvo que lavar las manos, ¿no es cierto? Poncio Pilato, porque no hallaba en él que el pueblo lo juzgara. Pero yo quiero que volvamos otra vez al 47. Una turba, una multitud de gente para un solo hombre, ¿no? Porque venían a uno solo a buscar. No venían a buscar otro ejército, como si otra cantidad de personas. Una multitud, una turba de gente a arrestar al maestro. Era uno solo. ¿Y quién venía encabezando esa turba? Uno de los que andaba con Jesucristo, llamado Judas, que es el que dijo, al que yo le bese, ese es al que deben arrestar, ¿no? Por eso digo que es importante que no fue en vano lo que el Señor hizo, porque creo que más adelante habla en cuanto
el Señor dijo, déjelo, porque es necesario todo esto que acontezca. Es necesario que esto acontezca hablando del arresto, de esa entrega o de la traición de lo traidor que fue Judas. Era necesario. Porque puede pegar la vuelta, allá está Jesús. Entonces, era necesario. No es que, porque los discípulos no, en el caso de Pedro, que es el que saca, desenvaina, vamos a decir, su espada y le corta el oído, ¿no es cierto?, la oreja, como quiera llamarle, a uno de los que venían ahí, con los sacerdotes, eso, a arrestarle. Por eso el maestro, cuando más adelante dice que era necesario, déjelo porque esto se debe cumplir. ¿Se debe cumplir qué? Y después más adelante en el versículo donde habla 54, que es el verso 54 del mismo libro, verso 54, donde dice que Pedro niega al maestro. Pedro niega a Jesús. Uno lo vende, uno lo entrega por 30 piezas de plata, ¿sí? Y el otro lo niega. Uno tuvo arrepentimiento. Uno tuvo la oportunidad que no la tuvo el otro. Pedro, el apóstol Pedro. Porque aunque Pedro lo negó, y Jesús dijo, cuando el gallo va a cantar tantas veces, vos me vas a negar tantas veces también. Y lo negó. Lo negó. Pero uno lamentablemente se ahorcó por traidor. Se ahorcó por traidor. Se tuvo que ahorcar. Lo hizo porque su conciencia no estaba libre, no tenía. Yo creo que hubiera tenido escape, ¿no es cierto?, si se hubiera arrepentido de corazón. Pero bueno, todo esto acontecido, esto tenía que suceder, como sucedió cuando a Jesús lo vienen a arrestar, como sucedió lo que Pedro, a veces uno no le negamos al maestro, a veces le negamos también, no abriendo nuestra boca, no contándole a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Le negamos. Pero Pedro le siguió al maestro. Lo siguió. Siguió hasta que el Señor les prometió, como a todos los discípulos, bautizarlos con fuego del Espíritu Santo. Porque después Pedro, de esas negaciones, cuando viene el Espíritu Santo, la promesa que Dios le dijo, que Jesús le dijo, esperen juntos, estén unánimes, ¿cómo lo tuvieron? Lo que relata Hechos del Apóstol, el capítulo 2. El primer discurso de Pedro, muchas personas, más de 3.000 personas creo, que se convirtieron. Pero ya no era ese Pedro arrebatado, ¿no? Ese Pedro que podía, ¿cómo se dice? Ese arrebatamiento de tener que sacarle el oído a uno de aquellos que venían a arrestar al maestro. Luego a veces lo negamos y no precisamos ser Pedro. Le negamos con una actitud, le negamos porque por ahí, teniendo la oportunidad de hablarle a alguna persona, no lo hacemos. Como tantos en oportunidades dejaron de seguir al maestro, también estaba metido Pedro en eso. Cuando Jesús salió a predicar, y como siempre solía y salía continuamente de ir
con la barca de un lugar a una aldea a otra, anunciando el reino de su Padre, anunciando la buena nueva de salvación. En una oportunidad Pedro también ahí estuvo metido, pero ya era otra cosa. Porque a veces lo que no comprendemos, a veces no entendemos, es cuando si alguien te habla una palabra que es dura en sentido del pecado, ¿no? Lo que uno puede estar cometiendo o haciendo o ha cometido. Y te choca en el corazón porque no está bien eso, es malo. Pero a Jesús lo seguían muchas almas. Y en una oportunidad dice que Pedro le dijo, maestro, tú da esta palabra, ¿quién podrá seguirte? O ¿quién podrá oírte, vamos a decir? ¿Por qué? Porque viendo Pedro que muchos se volvían atrás, por eso dijo eso. Porque dice que muchos se volvían atrás. Porque Jesús hablaba con amor, siempre habló con amor, y por eso no quiere decir que porque hable con amor no te va a dejar decir la verdad. Ningún evangelista, pastor, predicador va a dejar de decir la verdad porque Dios sabemos que te ama, Dios te ama, te va a seguir amando. Pero hay a veces palabras que nos tocan porque uno por ahí ha cometido un error, una infracción contra el Señor. Y por eso te vas a alejar. Al contrario, tenés que acercarte, tenés que buscarle. Tenés que sí pedir perdón, porque es bueno pedir perdón. Porque de esa forma es la cual podamos seguir adelante, reconocer las fallas. Bueno, muchos quizás no somos todos iguales, es verdad. No somos todos iguales. Entonces, a veces cometemos una infracción y por ahí no pedimos perdón. Y hay que pedir perdón. Porque el perdón cubrirá multitudes de pecados. ¿Sí? ¿Qué quiero decir yo en esta noche? Que no es en vano lo que Jesús hizo por nuestra propia vida. Por la vida del mundo. Porque cuando leemos en San Juan 3:16, dice de tal manera Dios envió a Jesucristo para que el mundo sea salvo y no sea condenado. Porque si no, estaríamos perdidos, hermano. Yo con los años que tengo, le doy gracias, Señor, porque los años se me han ido, pero de una forma, como si fuera un rayo, ¿no? Se me han ido los años. Y hoy no soy un niño, soy una persona grande, mayor. Algunos hasta ancianos, te dicen. Y somos personas grandes, no lo vamos a negar. Pero yo con esto le quiero decir que Jesucristo vive y que si está pasando necesidad, has faltado contra alguien, si estás en una circunstancia que estás atravesando, que no tenés tu trabajo, las puertas de trabajo se han cerrado, no tenés para comer. Si bien Dios nos enseña a través de su palabra, Señor, que si las aves de los cielos que no siembra ni cosechan las aves de los cielos, Dios las alimenta, ¿cuánto más a su pueblo, a los que han creído en Él? ¿Cuánto más los hijos de Dios nos va a faltar algo a nosotros? Si las aves de los cielos son alimentadas, ¿acaso nosotros no somos mejores que las aves de los cielos? Que somos un pueblo grande. Mi amado, lo que yo le puedo decir es que no en vano los predicadores, los pastores, la gente que se entrega al Evangelio, viven en el río de Dios, nadan, navegan, andan con Jesucristo, aprenden de Él y viven la vida cristiana. Lo más importante y lo más
bueno, lo que mejor una persona puede ver escogido, seguir caminando tomado de la mano de Cristo. Y cuando necesites algo, acordate de Mateo, si tenés Biblia, 7:7, donde el Señor te dice que le pidas. Si estás pasando un momento crítico, no hagas cosas que te tengas que arrepentir después. No hagas cosas que perjudiquen tu vida. Si puedes entregarte a Cristo y tu necesidad, tus miserias, como las mías, tenemos que entregársela al Señor. Y pedirle a Él, que Él te puede dar todas las cosas. Nosotros no teniendo nada, Dios nos dio todo. Ricos en Cristo somos, pero claro que somos. En Cristo Jesús somos ricos. Eso es lo que una de las tantas cosas que debemos creerle a Dios y confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Porque somos un pueblo que si en algún momento podamos llegar a estar atravesando alguna prueba, alguna batalla, alguna lucha, de lo que sea, física o económica, lo que sea, sabe que después de esa lucha, de eso que viene, después de eso, sale el sol, ¿no? Y el sol es Jesucristo. Y Él tiene la respuesta a tu vida. Y Él te va a responder si tú le vienes a pedir a Él. Así que sigue buscando al Señor, no deje de orar. Yo digo que no hay que perder la comunión porque después ya es tarde. Y no es tarde para los que por ahí no quieren buscar más a Dios, se alejan de Dios y no quieren saber nada de Dios. Aún si así fuere, que uno se apartare del camino del Señor. Sin embargo, Jesucristo lo está esperando igual. No te olvides que Jesús te espera. Es tarde, quiero decir, para las personas por ahí que dejan de existir en este mundo. Yo creo que la persona que hoy tiene vida, dele gracias al Señor, honre al Señor, búsquele. Si tiene que llorar, hágalo, pero hágalo a los pies de Cristo. Clame, quizás con lágrimas, porque nosotros no vamos a creer que el predicador o el que dice ser pastor, a veces uno puede juzgar a un pastor mal, pero dice que lo que irán predicando irán con lágrimas, pero más bien volverán con regocijo, trayendo ese redil, su gavilla. Quiere decir su gavilla quiere decir el fruto de esas prédicas, que quizás le ha costado, porque ha tenido que irse a otro país, y la han perseguido, no vio en otros países, como acá en Argentina, tenemos la libertad de expresión de hablar de Cristo. Gracias al Señor, que tenemos esa libertad. En otros países no la tenemos. Mi amado, espero que usted pueda reflexionar y que si estás lejos, el Señor está mucho más cerca de lo que tú piensas, a la puerta de tu corazón. Si tú te has alejado de Él y no estás bien, bueno, volvete al Señor. El hombre te puede fallar, pero todo hombre te puede fallar, ¿eh? Porque el que vos veas que por ahí es un gran pastor, te puede equivocarse. Por ahí vemos ¿cuántos pastores? Aún cuántos en el Antiguo Testamento, cuántos hombres que siendo de Dios cometieron infracción y que Dios no los condenó. Dios los perdonó. Así nosotros también debemos perdonarnos, tolerarnos y volvernos a Dios. Sí, si mi pueblo se vuelve a Él, nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Si le proclamamos, si le reclamamos, si oramos, y Dios dice el Señor, yo sanaré la tierra de ellos, del pueblo, de mi pueblo. Si mi pueblo me clamare y me buscare de todo corazón, yo sanaré su tierra. Mire las promesas del Señor. Por eso es que es importante recurrir a Cristo. Aunque no lo vemos, usted lo va a sentir. Siéntalo esta noche porque Él está aquí y del otro lado de acá de este equipo, de estos celulares, Él está ahí
cerca, más cerca que nunca, a las puertas de tu corazón. Por eso en Romano, y termino, en Romano dice 18, cerca de ti está esta palabra que predicamos, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe la que predicamos. Pero que si alguien por ahí se alejó de Dios, tiene la oportunidad de volverse al Señor. Mientras viva, uno tiene que volverse, vuélvase a Dios. Con lágrimas. No juzgue, no condene. No nos condenemos uno con otro. Porque a Dios no le agrada primero que no juzguemos uno con otro, que nos condenemos, sino que nos amemos, que nos toleremos, que nos llenemos de su presencia, que esperemos su venida, la venida de Cristo que se acerca. Y cada día vivámoslo en armonía, con paz. Vivamos el día que vamos a enfrentar, como el día de hoy que ya está pasando, con ese gozo, con esa fortaleza, con esa alegría. Así que los dejo que mediten en cuanto a todo lo que Jesús fue, ¿no es cierto? Él fue entregado, pero para hacer, ya saben lo que pasó con Jesús. Lo arrestaron porque después él tenía que suceder lo que tenía que suceder. Llegar a morir en una cruz, pero con una promesa, que Dios lo levantaría entre los muertos al tercer día. Y así lo fue. Por eso es que seguimos a Cristo. Por eso es que le seguimos, porque Él se hace manifiesto en nuestro corazón. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué esperas? Acércate al Señor, para que Él se acerque a ti. Y en todos tus defectos, tus errores, tu cosa, tu vida, ponela en las manos del Señor. Porque Él sabrá en el momento que va a darte lo que tú estás necesitando. Yo creo que todos necesitamos alguna cosa, ¿no es cierto? Tenemos peticiones ante la presencia de Dios. Uno por la salud, el otro porque no tiene dónde estar, no tiene trabajo, no tiene un bienestar, que lo necesita como nosotros. Cada día necesitamos algo, es verdad. Pero busquemos al Señor mientras pueda ser allá, mientras Él está cercano. Que Dios nos siga bendiciendo. Y vamos a después, como ya veníamos hablando del Espíritu Santo, que es muy importante, la presencia de Dios es importante. El fuego de la presencia de Dios es muy importante en nuestro corazón. También esta palabra, en cuanto a la entrega, en cuanto al menosprecio, porque cuando Jesús fue entregado, muchos lo dejaron de seguir. Le dieron vuelta a la espalda. ¿Bien? Dejaron de seguir al Maestro. Totalmente dejaron de seguir al Maestro. Y no hay peor pecado que ese. Entre todos los pecados, que son pecados ni chicos ni grandes, pero el traicionar a Jesús, darle vuelta a la espalda al Señor, volverse atrás, es lo más horrendo que le puede pasar a una persona. Y alejarse de Dios y no seguirle a Cristo con todas tus flaquezas, esos bajones que a veces uno tiene. Pero es mejor seguirle a Cristo. Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo de gran manera a todos aquellos que nos están viendo y van a ver un poquito el programa Necesito de Ti, y Dios siempre tiene el control. Así que muy buenas noches, gracias María del Carmen. Será hasta el día de mañana, Dios mediante, bajo el abrigo y el amparo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Búsquele, ámele de corazón y verá la gloria de Dios. Chao, hasta mañana.